¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué no me he rendido? Es porque todos creían que era un inútil, que no servía para nada. Ahora les demostraré lo contrario, que soy más que ellos, que soy más fuerte. Nada importa, yo no importo. El mundo está lleno y me siento vacío. La noche era oscura, a pesar de la abrumadora cantidad de contaminación lumínica que rodeaba a la figura solitaria mientras caminaba por la ciudad. La música que resonaba en sus oídos era la única que anhelaba escuchar en esos momentos, mientras las manos permanecían resguardadas en los bolsillos del abrigo. La capucha que cubría su cabeza ocultaba parcialmente su rostro, mientras que la mirada se mantenía fija en el suelo, ignorando la lluvia que caía implacable. El paso se detuvo abruptamente, dando un giro en los talones para contemplar la vista desde el borde del puente. Observó los vehículos que transitaban bajo él y los majestuosos rascacielos que se alzaban hacia el cielo. Una sonrisa se insinuó en su rostro, pero sus pensamientos permanecieron velados, mientras sacaba una libreta desgastada de su abrigo. Se apoyó en la barandilla, aprovechando las luces cercanas para poder leer, sin preocuparse por la amenaza de que las hojas se mojaran, ya que había asegurado que fueran resistentes al agua. La etiqueta en la libreta decía biografía para ser un futuro héroe 13. Como si fuera un descuido involuntario, la libreta se le escapó de las manos, llevándosela el viento mientras caía. Siento miedo, no por mi propia muerte, sino por la posibilidad de que los demás no lleguen a morir. No le costó demasiado antes de que pudiera franquear la pequeña barandilla que separaba el puente de la carretera. Tomó asiento en la estrecha cornisa sin preocuparse por la superficie resbaladiza a causa de la lluvia. Dejó caer sus pies, suspendidos en el aire, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a moverlos como un péndulo. Tuve que prepararme primero, estar listo. Sus ojos se dirigieron a sus manos, marcadas por cicatrices y heridas de batallas pasadas. Pero lo que realmente capturó su atención fue la pulsera dorada con un corazón del mismo tono que decoraba su muñeca. La primera vez que perdí a alguien, no fue un familiar, no fue un amigo. Tenía 12 años y había una niña, no recuerdo cómo la conocí. El joven apartó la mirada de su pulsera, en realidad un collar que llevaba como pulsera en su muñeca. Descansó su cabeza en la barandilla del puente. Pero recuerdo el día en que me abandonó. Estaba tan herido que apenas podía mover mis piernas, pero comenzó a llover. Entre la niebla y el granizo, solo podía escuchar el latir de mi corazón. Mi corazón y la lluvia se entrelazaban en una canción de arrepentimiento, y en medio de esa melodía, un instrumento no sonaba en armonía. Flashback. La noche caía lentamente sobre la ciudad, envolviéndola en un manto oscuro y frío. Un joven de cabello verde uniformado subía al vagón del metro, su rostro mostraba signos de cansancio y dolor. Sus ropas, quemadas y desgarradas, dejaban ver varios moretones que cubrían su cuerpo. El joven se recostó en un tubo cerca de la puerta del vagón y su mente se llenó de pensamientos amargos. Cada noche es fría y solitaria, pensó mientras sentía el frío recorrer su cuerpo. Era el único recordatorio que tenía de que seguía vivo. Pero ¿de qué servía vivir si no había nada por lo que hacerlo? Si habían aplastado sus metas y sentía que no podía lograrlas. Tal vez la muerte sonaba mejor. Observando a las personas a su alrededor, el joven peliverde reflexionaba sobre aquellos que habían perdido su propósito, que se habían dejado consumir por la vida. Él mismo se categorizaba como el primero, pero frente a él había claras evidencias de lo que podía pasar cuando uno se dejaba consumir. En el vagón había 3 personas más. Un hombre con varias botellas de licor en el suelo, junto a un ramo de rosas y una cajita que claramente tenía una joya en su interior. Un trabajador elegante que dormía como si no hubiera mañana, con una hoja de despido y varias botellas de licor a su lado. Y una mujer con una gran cicatriz en su rostro, llorando mientras bebía de una botella de licor que el primer sujeto le había dado. Los veo cada día, pensó el joven peliverde. Seres patéticos que se dejaron consumir. Uno por el amor, otro por el trabajo y el último por la belleza que le arrebataron.
no tuvieron otra opción que dejarse consumir por el licor para llenar ese tenebroso vacío en su interior. El joven conocía sus historias, las había observado en cada viaje en el mismo vagón a la misma hora. El primer hombre siempre estaba acompañado de una chica que era muy empalagosa, pero al parecer ella lo había dejado en el día en que él pensaba pedirle matrimonio. El segundo hombre trabajaba para una gran agencia de héroes que había quebrado recientemente, lo que llevó a despidos masivos y a su propia pérdida de empleo. La mujer no la conocía bien, pero sabía que era una supermodelo que había recibido un ataque de un villano, lo que le había dejado una cicatriz que arruinó su belleza y la llevó a ser descartada y reemplazada por otra modelo aún más hermosa. Pero, ¿de qué se quejaba el joven peliverde? Él mismo sabía que acabaría como ellos, quizás más como el segundo hombre. Un trabajador que haría turnos de 14 horas para obtener una patética paga que apenas le permitiría llegar a final de mes arrastrándose. Así era la vida en una ciudad que parecía no tener piedad ni compasión. Y así, se dejó llevar por el impulso, despertando en medio del movimiento del tren. Se levantó apresurado y salió del vagón, pero se detuvo en seco al girar la cabeza y ver la cajita con la joya. La moral se tambaleó en su interior, sabía que el robo no lo convertiría en un héroe, pero la tentación era demasiado fuerte. El dinero que podría obtener de ella podría ayudar a él y a su madre en tiempos difíciles. Sin despertar a los tres durmientes, se apropió sigilosamente de la joya y abandonó el vagón antes de que se cerrara. Sus ropas, quemadas y raídas, le arrancaron un suspiro. Se despojó de su camisa y sacó una nueva de su mochila, ocultándola entre sus libros. Con el desordenado arbusto que era su cabello, ocultó las heridas en su rostro. No le preocupaban las burlas que podrían dirigirle, sino las contusiones en sus manos. Necesitaría una buena excusa para explicarle todo a su madre. La meditaría en el camino de regreso a casa. Asegurándose de que su mochila estuviera bien cerrada, continuó su marcha con la mirada fija en el suelo, sumido en sus pensamientos sobre la excusa que aún debía formular. Sin embargo, su ensimismamiento se vio interrumpido al llegar a un puente en el camino hacia su hogar. Se asomó y vislumbró la carretera que se extendía más abajo. La tentación de dejarse caer, de dejar que la gravedad hiciera todo el trabajo, se apoderó de él. Pero, sacudiendo la cabeza, negó tal impulso. Sabía que tal acto solo causaría más problemas a los demás con su propia muerte. No deseaba añadir más carga a aquellos que ya sufrían. Ya era bastante ser un desposeído con el sueño de convertirse en héroe. Elevó la mirada y divisó las zonas más prósperas de la ciudad, donde los ricos y famosos héroes residían. Era un trabajo bien remunerado, pero, no quería ser un héroe por esa razón. Su deseo era salvar a la gente con una sonrisa, diciéndoles que todo estaría bien porque él había llegado. Anhelaba ser como Olmig, el símbolo de la esperanza para muchos y la inspiración para aquellos que aspiraban a ser como él. Pero había aceptado la realidad después de tanto tiempo. No sería un héroe. Todos le decían que no lo lograría, y si todos lo decían, debía ser verdad. Aceptando que no poseía el poder necesario para cambiar su vida, y que nada iba a alterar drásticamente su destino, se alejó de la barandilla del puente y continuó caminando. Hoy no sería el día en que se arrojaría al abismo. Aún podía seguir, sin saber para qué o para quién, pero seguía adelante. Tambaleándose un poco a causa de sus heridas, controlando el dolor al que ya estaba acostumbrado, finalmente llegó a su hogar, un complejo de apartamentos. Comenzó a subir las escaleras hasta su piso, y allí, en ese momento, vio a una niña sentada en los escalones, mientras arriba se escuchaban gritos. ¿Otra vez?, expresó el chico en voz baja a la niña, quien asintió con la cabeza, mirando hacia abajo. ¿Has comido ya? La pequeña negó con la cabeza, y él le dio un leve golpecito en la cabeza, haciendo que lo mirara directamente. Luego, con un gesto, le indicó que lo siguiera, extendiendo su mano para que ella agarrara uno de sus dedos. En silencio, ella lo siguió mientras continuaban ascendiendo, hasta que llegaron a una puerta tras la cual se escuchaban gritos. Sin embargo, la pasaron de largo, subiendo 2 pisos más. El chico sacó una llave y abrió la puerta, pero notó que no había nadie en casa. Su madre debía de estar trabajando hasta tarde, y en su interior agradeció que así fuera. «Ven, pasa».
Tengo algo que hacer, dijo el chico a la niña, quien asintió y se dirigió hacia la puerta de enfrente. Al tocar, un hombre la abrió. Toma, véndelo, ya sabes, el 75% de lo que obtengas es mío y el otro 25% es tuyo. Entregó la cajita al hombre, quien la abrió y contempló un gran anillo con un diamante deslumbrante, adornado con varios más pequeños incrustados en él. Obtendrás alrededor de 550.000 yenes por esto. Hoy has tenido suerte, Izuku. Pero, ¿dónde lo conseguiste?, preguntó el hombre a Izuku, quien asintió en respuesta. Ya veo, Yagami. En el vertedero que alguna vez fue una playa. Hay muchas cosas que la gente arroja allí, respondió Izuku, alejándose y haciendo que Yagami cerrara la puerta. Con esas palabras, Izuku entró a su apartamento y vio a la niña sentada en un sillón, esperándolo. Ahora te haré algo, toma, mientras esperas, dijo Izuku, yendo hacia el refrigerador y sacando una manzana caramelizada que le entregó a la niña. Esta respondió con una sonrisa radiante al tomar la manzana caramelizada, lo cual hizo que Izuku esbozara una pequeña sonrisa. Bien, ve y come mientras ves algo en la televisión. Te llamaré cuando todo esté listo. Mientras la niña se dirigía al sillón y encendía el televisor, Izuku continuaba con lo suyo, observándola de reojo. Tal vez, era uno de los pocos o el único pilar que quedaba en pie para seguir adelante. Aquella niña llevaba una vida miserable, una muestra de por qué había deseado convertirse en un héroe, para ayudar a las personas. Con un padre abusivo y alcohólico, una madre que se ganaba la vida como dama de compañía, un eufemismo para referirse a la prostitución, y el dinero que obtenían solo era para ellos mismos. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el padre infligiera un golpe mortal a su madre, y por eso le había dado a la niña una copia de su llave, para que cuando sus padres pelearan, pudiera refugiarse en su apartamento, con previa aceptación de su madre. Tal vez fue una de las raras ocasiones en las que Izuku mostró una sonrisa tan amplia, llena de vida, antes de que su sueño se derrumbara. No quería que la mente frágil de la niña se rompiera al ver el cadáver de su madre algún día. Solo suspiró, habiendo divagado demasiado en su mente, dejando que su cuerpo actuara automáticamente. Ya había terminado de cocinar, así que sirvió la comida en 2 platos y los colocó en una mesita de la sala, junto con 2 vasos de agua. Buen provecho, dijo Izuku a la niña, quien asintió y ya había terminado su manzana, comenzando a comer. Permanecieron en silencio por un tiempo, comiendo y viendo la televisión. Pero la niña dejó de comer y giró hacia Izuku, quien seguía viendo la televisión. Observó su teléfono por un momento y comprobó que su madre no podría llegar a casa debido a su trabajo. Izuku llamó la atención de él, quien giró hacia ella con una ceja levantada. ¿Crees que mis padres cambiarán algún día? Izuku se quedó callado, pensando en qué decirle, pero decidió ser honesto con ella. Era lo mejor. No, tu padre y tu madre ya no pueden cambiar. Esta es su vida normal ahora, y aunque suene cruel, ni siquiera por ti cambiarán. Oh, está bien, dijo la niña con la cabeza agacha, afectada por las palabras realistas y frías de Izuku. Él le dio un ligero golpecito en el hombro con 2 dedos, haciendo que ella lo mirara. No te desanimes, pequeña, aunque tus padres sean unos despojos de personas, estoy aquí para cuidarte todo el tiempo que pueda durar, dijo Izuku con una pequeña sonrisa a la niña. ¿Lo darás todo? ¿Acaso te marcharás? ¿Me abandonarás?, preguntó la niña a Izuku, quien se quedó en silencio. Pequeña, suspiro, yo simplemente existo por existir, no tengo un propósito, solo sigo vivo porque mi mente aún se aferra a la idea de que la muerte no es la mejor opción, pero llegará un momento en el que eso cambiará, y con ello se desvanecerán mis ganas de vivir, dijo Izuku seriamente, consciente de que era inevitable debido a su falta de propósito. La mente no puede soportar la idea de la inactividad, lo que lleva a una paulatina pérdida de la cordura hasta alcanzar un punto de quiebre. Entonces, conviértete en mi propósito, hazme tu propósito, encárgate de cuidarme. Desde que nos mudamos aquí, tú y tu madre han sido las únicas personas que se han preocupado por mí, incluso los héroes no me ayudan cuando les cuento lo que sucede en mi hogar, dijo la niña a Izuku, quien negó con la cabeza. Los héroes no son como antes, se han convertido más en un espectáculo que en una verdadera ayuda.
Los únicos que realmente harían algo por ti están demasiado ocupados asistiendo a gente en situaciones similares o peores que la tuya, dijo Izuku sinceramente a la pequeña, quien hizo una leve mueca. Aunque, puedo hacerlo, pero será temporal. Te ayudaré todo lo que me sea permitido. Además, estás a punto de alcanzar la edad para despertar tu Kirk, y eso significa que pronto irás al jardín de infantes, y por eso, tengo una sorpresa para ti. Izuku sacó de su abrigo rojo, que se había puesto en el camino, una carta y se la entregó a la niña. Es una inscripción para una de las mejores escuelas que abarca desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Yo me encargué de todo, solo necesitas que tu madre la firme y listo. Pero esto debe quedar entre tú y yo, ni siquiera mi madre sabe que he hecho esto. Ella tomó la carta y solo mostró una sonrisa radiante, abrazando a Izuku, quien correspondió el abrazo. Luego se separaron y Izuku recogió los platos y vasos, llevándolos al lavabo. Quédate a dormir aquí esta noche, en mi habitación. Yo dormiré en el sillón, ya que las peleas de tus padres no te permitirán descansar en paz, dijo Izuku, y ella asintió. Izuku acompañó a la pequeña a su habitación y la arropó. Después de eso, se dirigió al sillón sin antes apagar cualquier luz. Buenas noches, pequeña Shizune. Y así se durmió. Fin del flashback. Sus ojos se abrieron de par en par, una mirada vacía y desolada, mientras la sonrisa que antes adornaba su rostro se desvanecía. La carga de sus recuerdos se hacía insoportable, y un abismo oscuro se abrió frente a él. Justo debajo, los conductores continuaban su camino, ajenos a su presencia. A pesar de la iluminación que debería revelar su figura, permanecía invisible para ellos, sumido en la noche. Sacó su teléfono y lo encendió, deslizándose fuera de la aplicación de mensajes, donde un mensaje sin enviar yacía incompleto. Su destino era la galería. En la pantalla, se encontraba la imagen de una niña junto a él en aquel mismo puente. Unas gotas se deslizaron por la pantalla, no provenientes de la lluvia, sino de su propio ser, mientras se sumergía en aquel recuerdo abrumador. Flashback. Izuku caminaba por el puente con la chiquilla a su lado, ataviada con un uniforme insignificante y una pequeña mochila que no albergaba más que nimiedades. Saboreaban un helado mientras transitaban. Y cuéntame, pequeña, ¿cómo te fue?, inquirió Izuku a Shizune, quien solo volvió la mirada hacia él. Me fue maravillosamente bien, hice buenos amigos, aunque otra chica me molesta por tener un Kirk deficiente, no como ella, que posee un Kirk excepcional, pero dejando eso de lado, todo fue genial, respondió Shizune a Izuku, quien esbozó una sonrisa. Escucha, no te preocupes por lo que digan los demás. Si te molestan por tener un Kirk no excepcional, tú posees algo que ellos ni siquiera con el Kirk más poderoso podrían alcanzar, pronunció Izuku con un tono dramático, logrando arrancar una leve risa a Shizune. ¿Y qué sería eso?, preguntó Shizune a Izuku, quien se detuvo, haciendo que ella también se detuviera. Él se arrodilló para estar a su altura. Más bien, ¿qué serían esas cosas? Pues tú posees un corazón bondadoso, inteligencia y una gran fuerza de convicción, esas son las virtudes más valiosas de un ser humano, y tú las tienes todas, y en proporciones asombrosas. Con ellas, podrás llegar muy lejos, pero, hay algo más importante, cualquier camino que elijas debe tener un propósito noble, no egoísta. El dinero puede ser necesario al final de todo, pero no debe ser la razón principal. Haz algo que te apasione y que ayude a los demás, manifestó Izuku a Shizune, quien asintió y lo abrazó, a lo que él correspondió. Como dije, tienes un corazón formidable. ¿Sabes? Deseo esto para tu prosperidad. Izuku sacó su teléfono y activó la cámara, capturando una fotografía de ambos. Shizune irradiaba una sonrisa radiante mientras Izuku solo esbozaba una leve. Fin del flashback. Izuku esbozó una amplia sonrisa, aunque las lágrimas se deslizaban por su rostro ocultas entre la lluvia. Continuó contemplando las fotos de su galería hasta que llegó a una en particular. Era él junto a su madre y la pequeña Shizune, celebrando el 7º cumpleaños de esta última, antes del fatídico accidente. Sus ojos se posaron en la luna y golpeó su cabeza contra la barandilla. Perdóname, mamá. Ya no puedo más. Si tan solo hubiera nacido con una peculiaridad, o si simplemente no hubiera conocido a Katsuki. No es tu culpa, como te has hecho creer, es mía por ser tan inútil y débil.
Si no hubiera nacido, seguirías casada felizmente con papá. Si no fuera tan insignificante, habría podido salvar a la pequeña Shizune. Perdóname, susurró Izuku, implorando perdón mientras aquel recuerdo asaltaba su mente. Flashback. Izuku se encontraba malherido, su cuerpo mostraba nuevas cicatrices y quemaduras. Aquel día en la escuela había sido especialmente duro, pero por fin había llegado a su hogar. Sin embargo, al subir las escaleras, notó a su madre en la puerta, acompañada de varios vecinos. Un presentimiento lo alertó, impulsándolo a subir más rápido, ya que esa puerta pertenecía al departamento donde vivía Shizune. Pero, de repente, varios vecinos intentaron detenerlo al comprender que el chico de cabello verde, de tan solo 14 años, era la persona más cercana a una niña en particular. Al ver la escena que se desarrollaba en el interior, se dieron cuenta de que no sería agradable presenciarla. Aunque carecía de una peculiaridad, la fuerza de aquel chico era suficiente para abrirse paso entre los vecinos, impulsado por la adrenalina que le hacía temer lo peor. Algunos se apartaban a su paso, mientras que otros eran apartados por su propia fuerza, hasta que finalmente llegó a la puerta. Y entonces, sus ojos se abrieron como platillos, mientras sus pupilas se contraían y temblaban, transmitiendo esa sensación por todo su cuerpo. Aquella escena en el interior del departamento le dejó perplejo. El padre estaba sometido y esposado frente a varios policías. Dos cuerpos yacían cubiertos por lonas negras de plástico, uno de ellos era diminuto, de un niño de 7 años, y Izuku sabía perfectamente a quién pertenecía aquel cuerpo tapado. Sus ojos se llenaron de ira y los vecinos observaron cómo su rostro pasaba de una expresión de impacto e incredulidad a una mezcla de furia y dolor. Izuku apretó los dientes con fuerza, haciendo que crujieran mientras las lágrimas brotaban sin control de sus ojos. Entonces, lanzó un grito, pero antes de que pudiera ir tras el padre, su madre lo detuvo. Todos fueron testigos de cómo aquel chico que nunca había causado problemas en el edificio, alguien tranquilo y amable, se quebró en pedazos. La furia y el dolor se desbordaban de él, maldiciendo al padre de familia de tal manera que sus palabras apenas se entendían mientras forcejeaba por alcanzarlo. Pero la rabia que sentía aquel chico de cabello verde, sumado a la impotencia de ser contenido por los vecinos, hizo que su mente trabajara a toda velocidad. Encontró una oportunidad, retrocedió y aflojó el agarre conjunto, para luego impulsarse con todas sus fuerzas hacia adelante, liberándose. Antes de que alguien pudiera siquiera intentar sujetarlo de nuevo, todos escucharon fuertes impactos que captaron su atención hacia el padre de familia. Izuku estaba encima de él, golpeándolo de manera brutal, cada golpe arrancaba dientes y hacía brotar la sangre. Maldito hijo de puta. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Qué te hizo, Shizune? ¿Qué mierdas te hizo esa pequeña? Dijo Izuku mientras agarraba del cuello de la camisa al hombre y lo golpeaba contra el suelo. Golpe tras golpe, hasta que varios policías intervinieron y lo sometieron. Ella solo quería una familia feliz, una vida feliz, no llena de lujos ni nada, solo quería que ustedes, malditos bastardos, dejaran de pelear. Izuku pronunció esas palabras con furia, mientras el padre de familia escupía sangre y algunos dientes, pero luego lo miró con una sonrisa macabra. Esa pequeña bastarda no volverá a ver la luz del día, me aseguré de eso, jajajaja, dijo el padre, perdiendo completamente la cordura. Y esto no es nada, saldré en 2 meses, ajajaja. Pero en ese mismo instante, cuando pronunció esas palabras, un proyectil destrozó su cabeza como una bala de francotirador. El pánico se apoderó del lugar, mientras los policías se ponían a cubierto y gritaban, ¡vigilante! Los agentes comenzaron a disparar sus armas de fuego, utilizando sus peculiaridades en un intento de detener al justiciero. Izuku tenía una mirada vacía, todo brillo desapareció de sus ojos, se evaporó. Permaneció allí, sin decir ni hacer nada, ni siquiera parecía estar respirando. Fin del flashback. Izuku observó la multitud en la carretera, sin darse cuenta de su presencia. ¿Era invisible para todos? Una pregunta que siempre lo había atormentado. Sin embargo, en ese momento, sacó de su bolsillo un pequeño broche de pelo con forma de conejo verde y lo dejó caer, dejando que los autos lo destrozasen. Y así, se puso de pie en el borde de un precipicio. La caída sería suficiente para acabar con todo.
Vamos, Izuku, tú puedes, es lo mejor para el mundo. Serás simplemente otra alma perdida que no soportó su vida. Seguramente dirán que fue culpa de la presión escolar y del acoso que sufriste, murmuró Izuku para sí mismo, mientras miraba la carretera. La libertad está a un salto que te liberará de esas sonrisas falsas que le das a tus compañeros y a tu madre mientras aparentas estar bien. Un salto para que tus pecados sean saldados, un salto. Cerró los ojos y se giró, dándole la espalda a la muerte. Rápidamente, una serie de recuerdos lo inundaron. Uno en el que era golpeado repetidamente hasta que el suelo quedaba empapado de sangre. Otro en el que alguien le lanzaba una explosión directamente a la cara. Y así, más y más, todos ellos mostrando violencia infligida sobre él o autolesiones. Golpeando una pared en algún oscuro callejón, gritando antes de regresar a casa, o simplemente llorando en su habitación. Entonces, abrió los ojos y se dejó caer, tal y como Shizune le había dicho. Había llegado el momento en que su mente dejaba de creer que la muerte no era la mejor opción. Desde ese punto, no había vuelta atrás en lo que estaba a punto de hacer. Había tomado una decisión de la que no se arrepentiría, solo le quedaba esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. Continuara.